¿Qué requisitos se exigen para que los menores de edad puedan salir del país? ¿Podrán viajar los médicos y profesores por asuntos particulares? De eso estaremos hablando en otro especial de Al Derecho. Hola, ya le doy la bienvenida al Derecho. De una emisión anterior quedó pendiente hablar sobre las posibles limitantes que tendrían los ciudadanos cubanos que pretendan viajar al exterior del país. Según nuestra correspondencia, las que más preocupan a ustedes son la de los menores de edad y la de la fuerza laboral. Así que les propongo comenzar y lo haremos de forma diferente, pues nuestro periodista tiene preparado un informe sobre la historia de Yoreisi y sus hijos menores de edad. En este material también se incluye la respuesta de los especialistas. Yoreisi Martínez tiene 2 hijos menores de 18 años de padres distintos. Desde hace 3 años mantiene una relación matrimonial con un ciudadano español que ha visitado Cuba en varias ocasiones. Ella está interesada en visitar a su esposo, pero sabe que necesita la autorización de los padres de sus hijos para que estos puedan acompañarla. Los padres deben cumplir, como se establece en el decreto de ley, con la autorización notarial, presentar la autorización notarial para la solicitud de pasaporte de los menores. Si alguno de los padres, o sea, uno de los padres es fallecido, el otro debe presentar la certificación de defunción que así lo demuestre. O si alguno ha perdido la patria potestad, también debe presentar la resolución que certifique esta condición. No existen regulaciones para las edades de los menores, podrán viajar todos siempre y cuando tengan la autorización de los padres. Un requisito indispensable que hemos establecido en la salida de los menores y que cada uno de los padres es el responsable de la salida de su hijo. Pero aquí está la problemática. El papá de Javier, uno de los menores, vive en Camagüey y no puede venir a La Habana. El padre del menor puede otorgar la autorización en la notaría del lugar donde él tiene su residencia habitual o su residencia permanente. Fijémonos en la norma, que la norma exige la autorización de ambos padres, pero no exige que esta autorización sea conjunta. Por lo tanto, la madre puede otorgar su autorización en un instrumento notarial y el padre en otro instrumento notarial. En este caso, el padre debe acudir, como dije anteriormente, ante notario en la provincia de Camagüey y allí otorgar su autorización. Un asunto a no desatender es que la autorización para viajar puede ser revocada por los progenitores. Esta autorización, bien sea para la obtención del pasaporte del menor, o bien sea para su actualización o para salir del país, mantiene totalmente su vigencia mientras no sea revocada por el padre o por el progenitor que ha concedido la autorización. Y este es un elemento que debe ser advertido por el notario expresamente en este instrumento público. Es decir, que ese acto de autorización puede ser revocado. Y es importante aquí que la población conozca que esta notificación, es decir, si es revocado, si alguno de los padres después que otorga esa autorización decide revocarla, es una responsabilidad de ese padre notificar a la Dirección de Inmigración correspondiente o a la Oficina de Trámites dicha revocación y debe aportar allí la escritura pública o el instrumento público contentiva de la misma. Y también es responsable de hacérselo saber al otro progenitor. Pero el mayor de los niños cumple 17 años. Su arribo a la edad militar amerita otras autorizaciones para poder viajar. Todos los jóvenes, desde el 1 de enero del año en que cumple los 17 hasta el 31 de diciembre del año en que cumple los 19, estarán sujetos a estas regulaciones y no quiere decir que no vayan a viajar, quiere decir que tendrán que solicitar una autorización para poder salir del país y esta autorización la podrán realizar en los municipios del Comité Militar de su residencia. El Ministerio de Educación también establece sus regulaciones. Los menores no deberán ausentarse a clases por periodos extendidos, pues eso incurriría en la pérdida de su año escolar. Así que, Yoreisi, usted debe gestionar cada uno de los particulares antes explicados. Tenga en cuenta que si sus hijos asisten a la escuela, lo más recomendable es que viaje en periodo de vacaciones.
Las regulaciones establecidas para la fuerza laboral. Ese es el tema más polémico que hemos recibido en nuestra correspondencia. ¿Pueden o no viajar los profesionales? Esa es la inquietud de Oscar y Luisa en la siguiente historia. Escuchemos. Oscar y Luisa conforman un matrimonio de profesionales. Por asuntos de trabajo, ella conoció a unos colegas alemanes con los que entabló una buena amistad. Los alemanes le han reiterado al matrimonio sus deseos de que los visiten en el país europeo y ella lo agradece, pues de esa manera también podrá conocer a su hermanito, a quien solo ha visto en fotografías. Sin embargo, ellos piensan que no podrán viajar y en particular Luisa, que es profesora de la Universidad de La Habana y está en el último año del servicio social optando por ocupar una plaza fija. Las dudas de este matrimonio serán aclaradas por una autoridad en la materia, el viceministro de Trabajo y Seguridad Social, José Barreiro. Bienvenido. Muchas gracias. Viceministro, muchos piensan que los profesionales, en particular los médicos y profesores, no podrán viajar, es decir, no se benefician con las modificaciones a la ley de migración. Este matrimonio que acabamos de ver, ¿podrán o no cumplimentar la invitación realizada por sus amigos alemanes? Bueno, en primer orden, hay que decir que todas las personas pueden viajar y que todos los profesionales pueden viajar. Yo pienso que las personas han estado indagando, han estado preguntando por qué en el momento de que se emitió la actualización de la política migratoria, se promulgó el decreto 306, que tiene el objetivo de proteger al país en relación con la fuerza de trabajo calificada y las personas que ocupan cargos que realizan funciones vitales. Yo quiero insistir que antes del 14 de enero quedó aprobado por el gobierno cuáles son los cargos y funciones que estarían sujetos a la regulación del decreto 306. Con relación a la fuerza laboral, un número muy reducido de cargos y funciones, que el país adopta la decisión teniendo en cuenta el espíritu de la política y el espíritu del decreto. Me llama la atención que usted me habla de cargos y funciones que se van a limitar para viajar. Es decir, lo que limita a un trabajador a salir al exterior es el cargo que él ocupa. Por supuesto, es la función, es el papel que juega en la economía y en la sociedad, la trascendencia que tiene, la labor que él realiza. Basándonos en qué, fundamentalmente, en que la persona no estar de momento, viajar de momento, puede crear una dificultad de mayor proporción y eso es lo que se considera vital, una función vital que la persona, para ser sustituida, para ser reemplazada de una manera inmediata, requiere de la toma de algunas medidas. Y ese es el papel que se le da a ese cargo y por eso es que hay algunos cargos y funciones que tienen esa connotación y se dice que los que ocupen ese cargo y función deben solicitar una autorización para viajar pronto. En sentido general, ¿cuáles serían estos cargos o funciones? Son cargos fundamentalmente de cuadros en los niveles centrales de los organismos, en los niveles fundamentalmente de los grupos empresariales, las máximas figuras, de algunas empresas que son de carácter vital de la energética, etcétera. Fundamentalmente los cuadros centros, los cuadros principales, los directores. Y un número aún más reducido de especialistas que también realizan funciones de carácter vital en centros de investigación o de otro tipo y que se consideraron vitales y que excepcionalmente se incluyeron como regulados por el decreto 306. Yo insisto mucho en la idea de que este grupo muy reducido de personas que ocupan esos cargos y funciones y de profesionales que están realizando esas funciones, que es muy reducido, de personas también pueden viajar por asuntos personales, solamente que van a requerir de la autorización de la autoridad facultada. En el caso de los que trabajan en un organismo, pues del jefe del organismo. En el caso de los que son de subordinación a los consejos de administración, pues el jefe del consejo de administración. ¿Y los atletas de alto rendimiento? Atletas y entrenadores de alto rendimiento, en un número muy, muy reducido de los equipos nacionales de algunos deportes. Es responsabilidad del INDER haberse comunicado ya y que ellos lo conocen. Y en este sentido, Enrique nos envió el siguiente mensaje. Vamos a escucharlo. La ley no especifica muchas cosas, como por ejemplo cómo y quién determina que un atleta es considerado de alto rendimiento,
o qué nivel de cuadro va a requerir de un permiso especial, o qué carreras impedirán el poder viajar al extranjero. Viceministro, ¿cómo y quién determina cuáles son los trabajadores que están limitados para viajar al exterior por asuntos particulares? Tal como quedó establecido en el decreto 306, los organismos de los CAP propusieron al Ministerio de Trabajo y en coordinación con este y con la Dirección de Cuadro del Gobierno y del Estado del Gobierno, se elaboró una propuesta que el gobierno valoró y finalmente aprobó. ¿Qué aprobó? Repito, cargos y funciones, que serían las personas que ocupen esos cargos y funciones las que estarían reguladas. Ya hasta noviembre del año 2013 no se revisan esos cargos y funciones. O sea, los organismos no pueden incorporar cargos y funciones en el transcurso del año, porque eso es una cuestión que fue resultado de un análisis de cuáles son realmente esos cargos y funciones que requieren que las personas no estén limitadas, sino soliciten una autorización para viajar por asuntos personales al jefe facultado. Esta relación aprobada por el gobierno pasa de inmediato a inmigración. ¿Cómo funciona este mecanismo? Los organismos quedaron responsabilizados con poner dentro de un sistema centralizado esa información para que fuera utilizable por inmigración, el carnet de identidad, etcétera, para que procediera en un sistema automatizado que el propio decreto 306 estableció que había que crear. Viceministro, me informa que tenemos a una persona en línea que quiere saber cómo se integran los trabajadores si están limitados a viajar. Se trata de Leonardo Valdés Cabeza. Así que adelante. Un saludo para todo el colectivo del programa. Saludos también para usted. Dígame. Mi principal duda es que antes uno realizaba los trámites en la oficina del MININ hasta que le otorgaban a los beneficiados el permiso de salida. Con esta autorización uno sabía que ya no quedaba ninguna traba en el proceso y podía esperar el día del vuelo tranquilo. Con estas nuevas regulaciones, el chequeo se realiza en el aeropuerto y entonces uno no tiene la seguridad hasta el último momento. Pienso que las oficinas de trámites del MININ deberían informar sobre esta condición a la población, ya que pudiera existir alguna equivocación en el centro de trabajo y al presentarte en frontera los oficiales te pueden informar de que estás comprendido en esta categoría. Muchas gracias, Leonardo. Viceministro, ¿cuál es el mecanismo previsto para que los trabajadores se enteren si están o no limitados para viajar? Bueno, los trabajadores que ocupan cargos y funciones que están regulados por el decreto 306 deben haber sido informados, ya en el momento que estamos hablando aquí, por sus organismos o por los consejos de administración correspondientes, la forma que cada uno lo organizó, pero se le tiene que haber dado a conocer, inclusive haber registrado que ellos ya lo conocen, porque ese era un elemento básico del sistema. Un elemento básico del sistema es que las personas comprendan, sepan, estén informadas de que están regulados por el decreto 306, que para viajar por asuntos particulares deben solicitarle una autorización al jefe facultado. Nosotros orientamos a los organismos y a los CAP que era prudente, adecuado, dejar una constancia escrita de esa conversación, de comunicación con las personas sobre el tema, porque es un asunto que después puede, en un momento determinado, de conocer a alguien, etcétera, etcétera, y es muy útil dejar una constancia escrita y además se nos permite comprobar que todas las personas fueron debidamente informadas. Pero parece ser que Leonardo no ha sido informado. Lo primero que deben entender las personas es que aquel con el cual no han hablado, no le han dicho que su cargo y su función está incluido en la regulación del decreto 306, no tiene que asumir entonces que está regular, tiene ningún tipo de regulación de este tipo, ni tiene que solicitar ninguna autorización de este carácter para viajar. Yo asumo que si Leonardo, a la altura que estamos, no hubiera sido informado o no ha sido informado, es porque él, el cargo y la función que él realiza no está incluido. Yo repito, son un número reducido, determinado de cargos y funciones, fundamentalmente de cuadros de determinado nivel, que quedan regulados por el decreto 306. Por tanto, muy probable que el cargo que ocupe Leonardo no esté incluido en eso. Es lo más probable, inclusive. Con lo que usted me dice, hay pocas posibilidades de que haya un error a la hora de ser informado, como teme Leonardo. Suponiendo que Leonardo no haya sido informado y él consideraba que el cálculo de la función iba a ser vital, un análisis que él había hecho o cualquier causa, él se dirige a su jefe inmediato y hace la comprobación correspondiente con su jefe inmediato superior, que quiere indagar eso.
Es poco probable, muy poco probable que si no ha sido informado, el cargo y la función que realiza haya quedado regulado. Pero ¿cuál sería el mecanismo a seguir por estas pocas personas que requieren una autorización para viajar? De eso nos estaremos enterando en la siguiente sección. Así que siga con nosotros al derecho. Si usted desea viajar por asuntos particulares y es uno de los trabajadores que desempeña algún cargo o función limitado para viajar, o es un atleta de alto rendimiento, técnico o entrenador vital para el movimiento deportivo cubano, debe solicitar una autorización al jefe de la entidad para su salida del país. Este la tramitará ante la máxima autoridad del organismo al que pertenece. La solicitud debe hacerla por escrito y en ella deben quedar claros los motivos del viaje y las fechas de salida y regreso. Las modificaciones a la ley de migración. Esa es la puerta que abrimos hoy al derecho. Continuamos al derecho con el caso de Luisa y Oscar, un matrimonio que desea cumplimentar una invitación de unos amigos alemanes. Viceministro, ¿qué pasos deben seguir estas dos personas para cumplimentar la invitación? Estas personas ya en el ámbito laboral, por supuesto, tienen que partir de lo siguiente. Usted va a viajar al extranjero por asuntos particulares. Lo primero que el centro de trabajo tiene lógica le pida es que lo haga usando su vacación, un elemento que es fácilmente entendible. Lo otro es que hay una disposición, la resolución 43, que se dictó de conjunto con toda la legislación de la actualización de la política migratoria, que faculta al jefe de la entidad, a una persona que baja por asuntos propios al extranjero, otorgarle hasta 2 meses de licencia no retribuida. Sobre la base del análisis que haga con el jefe de la entidad, estas personas pues cogen sus vacaciones, si le otorgan alguna licencia no retribuida y por ese tiempo viajan y después regresan a su centro de trabajo. Estamos partiendo del supuesto que la mayoría de las personas que viajan tienen interés en mantener su empleo, continuar laborando en lo que hacen, muchos son profesionales y trabajan en sus especialidades y por supuesto están interesados en cumplimentar una invitación como es este caso y regresar y seguir trabajando. Eso requiere de las personas solicitar al jefe de la entidad, hacer los trámites de carácter laboral que están previstos en la legislación para poder ausentarse del trabajo, que es el tema que no necesariamente tiene que ver con la autorización para viajar al extranjero, sino con la autorización para no estar en el centro de trabajo laborando el tiempo que tiene que estar. Es decir, que este matrimonio, si la invitación fuera a un país cercano y quisiera ir el fin de semana, ¿podría hacerlo? Claro que sí, las personas que no tienen que afectar en nada, ni tienen que adelantar unas vacaciones, ni solicitar una licencia no retribuida, no tienen necesidad de pedir ningún tipo de autorización desde el punto de vista laboral, porque eso no tiene ninguna implicación para el centro de trabajo ni para la entidad. Ellos no requieren de ningún tipo de autorización especial. ¿Qué es lo que ocurre? Que la mayoría de las personas que viajan por asuntos propios al extranjero requieren más tiempo que ese de un fin de semana que tú me estás poniendo de ejemplo, y generalmente han de coordinar sus vacaciones, han de solicitar quizás algún tiempo adicional, todo ese trámite lo tienen que hacer en la entidad, lo tienen que resolver ahí en la entidad, porque de carácter laboral, es un asunto de carácter laboral. Una persona, por la ley de inmigración, puede salir y estar 24 meses fuera, pero desde el punto de vista laboral, si usted sale y se pasa 22 meses fuera, en el centro de trabajo no ha estado trabajando. Eso es otro asunto, que no es una limitación de carácter migratoria, es una limitación o es una responsabilidad de carácter laboral que usted tiene, que tiene un contrato laboral en una entidad que además usted quiere conservar y por tanto toma todas las medidas. Es lo correcto, la gente lo que hace es que toman todas las medidas para tener el nivel de autorización y la coordinación en la entidad para poder hacer su viaje y mantenerse trabajando adecuadamente, que parece lo más correcto y es lo deseable. Estos 2 meses de licencia siempre se le darían. No puede el jefe de la entidad excepcionalmente dárselo, no quiere decir que siempre se puede dar, porque desde el punto de vista laboral en la entidad hay que hacer un análisis y realmente a lo mejor ese par de meses de licencia no retribuida de esa persona trae implicaciones que hay que analizar allí y que podrá otorgárselo o no, es una facultad desde el punto de vista laboral que tiene la entidad, el jefe de la entidad. Si el trabajador se demorara más del tiempo autorizado para viajar, ¿qué sucedería? La entidad está en la obligación y en la necesidad de tomar las medidas que le correspondan, porque el trabajador tiene una función en la entidad, realiza un trabajo determinado en un taller,
cualquier actividad que realiza es importante para la entidad, por eso un trabajador le retribuyen su trabajo, inclusive tiene un contrato con esa entidad. ¿Por qué? Porque es útil allí, es necesario. Y por tanto la entidad, si él no se presenta en el momento en que tiene que presentarse, tendrá que ver, analizar, pero si pasa de los 2 meses esa la licencia no retribuida, dice la resolución, termina la relación laboral. Lo que no quiere decir que esa persona regresara posteriormente a Cuba y no va a trabajar, puede trabajar en cualquier empleo, de acuerdo a su capacidad, a sus posibilidades, que lo contraten, incluido que pudiera ser hasta ahí mismo, depende. Eso va a depender de la realidad concreta de cada persona y de las posibilidades que tenga cada uno y las necesidades que las entidades tengan en cada momento. En fin, que la conclusión es que las leyes laborales se mantienen vigentes y hay que respetarlas. Mi siguiente pregunta es una de las más repetidas en nuestra correspondencia. ¿Pueden viajar los médicos y profesores? Pero la respuesta la obtendremos después de la pausa. Nota informativa de la Dirección de Inmigración y Extranjería. Como se ha informado, la implementación de las medidas de actualización de la política migratoria se desarrolla con normalidad en todo el territorio nacional. Con el objetivo de evitar molestias y afectaciones económicas a los viajeros, la Dirección de Inmigración y Extranjería reitera que los cuadros, profesionales y atletas que hayan sido informados que resultan vitales deberán solicitar autorización a su organismo antes de solicitar pasaporte o antes de dirigirse a los aeropuertos. En cumplimiento del Decreto Ley 306 del 2012, los poseedores de armas de fuego deberán entregarlas antes de su salida en la unidad de la PNR del municipio de residencia, según establece el Decreto Ley 262 del 2008. Los varones comprendidos entre el 1 de enero del año en que cumplen los 17 años de edad hasta el 31 de diciembre del año que cumplen los 19 años de edad que no hayan cumplido el plazo de servicio militar activo o pasado a la reserva conforme a lo establecido en la Ley número 75 de Defensa Nacional y que se interesen en salir del país deberán previamente presentar su solicitud de autorización oficial en el comité militar correspondiente. Las personas sujetas a proceso penal que tengan pendiente el cumplimiento de sanción penal o medida de seguridad deberán dirigirse a las autoridades que lo dispusieron, según establece el artículo 25 del Decreto Ley 302 del 2012. Continuamos al derecho y los médicos y profesores nos preguntan si están regulados, limitados para viajar, si tienen que pedir autorización. Los médicos, por el hecho de ser médicos, no quedan regulados. Ya yo expliqué que un número reducido de cargos y funciones se decidió, a propuesta de los organismos y los CAP, se decidió por el gobierno que serían las personas que lo ocupan las que estarían sujetas a la regulación del decreto 306. No se decidió que los médicos, por ser graduados de medicina, estuvieran sujetos a esa regulación del decreto 306, ni los profesores por ser profesores. Ocurre que hay médicos que ocupan cargos, funciones, que sí quedaron regulados en lo que se aprobó del decreto 306 y ellos lo saben. Por el cargo y la función deben haber sido notificados, ya sea por el Ministerio de Salud Pública, si lo hacen en el Ministerio de Salud Pública, o por otro organismo o entidad que le haya correspondido. Debe darse esos casos, se dan esos casos. Y hay personas que son graduados con profesores de pedagógicos, etcétera, que ocupan cargos y funciones, algunos que puede que estén ocupando cargos y funciones, los hay que quedaron regulados por el decreto 306, pero como maestros, como profesores o como médicos no quedaron regulados. Viceministro, hay una colega de Luisa que también está cumpliendo el servicio social y tiene esta inquietud. Vamos a escuchar. Bueno, en mi caso yo soy profesora de la Universidad de La Habana y ya estoy en ese último proceso del servicio social en el cual debo dar el paso para hacerme plaza fija. Pero tengo mis dudas con respecto a cómo quedan las personas en mi situación para el hecho de salir del país, quizás no a residir permanentemente, sino de viaje por 2 o 3 meses. Viceministro, ¿puede esta profesora universitaria pedir una autorización para viajar o tiene que terminar el servicio social para hacerlo? No, tiene que solicitar autorización para viajar porque ya no está regulada igual que el resto de los profesores. Lo que ocurre es que el tiempo que ella utilice para ese viaje al extranjero por asuntos propios no computa en el cumplimiento de su servicio social, por supuesto. Cuando ella regrese, tiene que continuar, conecta otra vez y continúa el cumplimiento de su servicio social. Pero ella sí puede viajar con tiene las mismas características que el resto de los profesores, por supuesto, están sujetos
los profesores a que están dando clases en el curso escolar, etcétera, etcétera. Esas cuestiones laborales la tiene ella que resolver también con su administración. Si ella demorara más tiempo de lo previsto o incluso no regresara, ¿se tomaría alguna medida con respecto a su servicio social? Si ella causara baja en la entidad porque no se reincorporara, no se presentara, no regresara y no se presentara, rompe el vínculo con la entidad y como ella estaba cumpliendo el servicio social, se toman las medidas que desde el punto de vista de la ley del servicio social le correspondan, que puede ser la inhabilitación del título, inclusive a las personas que no cumplen el servicio social, las personas que se niegan o no cumplen el servicio social, que esa inhabilitación del título, aprovecho para decirlo, no es definitiva. O sea, la ley del servicio social te permite que si posteriormente tú te presentaras y te plantearas concluir tu servicio social y cumplir tu servicio social, es posible que lo haga y la inhabilitación deja de funcionar, o sea que no es una situación para toda la vida tampoco. Viceministro, otro sector que nos escribe es el de los jubilados. Amarilis, una de nuestras editoras que se acaba de retirar, me hace una pregunta, pues pretende visitar a sus familiares en España y ella quiere saber si el hijo puede cobrar su chequera en el tiempo que esté en Europa. Sí, ella puede decidir eso, concurrir con su hijo, de acuerdo a lo que está establecido en la resolución 44 del Ministerio de Trabajo, a la filial del Instituto de Seguridad Social, hacer ahí un documento que lo autoriza a cobrar ese periodo por la chequera de ella y resuelto el problema. Ella no tiene ningún problema para hacer eso. Ahora, ella tiene necesariamente que dejar a un beneficiario para que... No puede no hacerlo y cuando regrese entonces cobra todos los meses que ha dejado. Supongamos que Amarilis no quisiera que el hijo siguiera cobrando la pensión mientras ella está en España. ¿Puede ella suspender la autorización? Ella puede, desde el consulado en el país donde está o de otra representación cubana acreditada para eso, hacer un documento que inclusive puede tomar la decisión de designar a otra persona para hacer el cobro de su pensión en Cuba, lo que tiene que tramitarlo de esa forma apoyándose en las representaciones cubanas en el extranjero. Viceministro, hay una pregunta que nos hace Remigio y es si él decide emigrar, ¿podría conservar su pensión en Cuba? Las personas pueden viajar temporalmente hasta 24 meses. Si él sale y está durante los 24 meses que él esté fuera inicialmente, que él viaje, él no es emigrado, porque no es emigrado hasta después que pasen los 24 meses. Él en ese momento continúa, como se ha explicado aquí, continúa cobrando su pensión. Si él después no prorroga su estancia en el extranjero, automáticamente deja de cobrar su pensión en Cuba. Si no la prorroga, si la prorrogara inclusive por más tiempo de los 24 meses, en el consulado correspondiente, por los procedimientos establecidos desde el punto de vista migratorio, él puede continuar cobrando la pensión. Amplias han sido las explicaciones del viceministro de Trabajo y Seguridad Social a los trabajadores en relación a las modificaciones que ha sufrido la ley de migración. Así que le agradecemos su presencia en nuestro programa. Muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de venir aquí. Y así nos despedimos. Recuerde que estaremos aquí la próxima semana para abrir una puerta al derecho.